Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de compartir este tiempo de prédica de la palabra del Señor. Estamos hablando todo este tiempo del libro de Romanos, predicando de él, y hoy no va a ser la excepción si estamos juntos y vamos a aprovechar este tiempo para venir delante del Señor, delante de su palabra, para poder mirar hoy en el capítulo 7, cómo es que el pecado nos ha dominado, cómo es que el pecado nos ha hecho tanto daño, cómo es que lo hace, cómo es que algo tan malo de lo que nosotros tenemos conciencia igual logra llevarnos al punto de la destrucción total. Es verdad, ¿no es cierto?, que el pecado utiliza una estrategia infalible, ¿sí? Si no fuera por Cristo, no hay nada en el ser humano que pueda librarnos del pecado, porque el pecado nos convence de que lo que Él desea en realidad es lo que nosotros deseamos. Y entonces, claro, nadie se va a resistir a sus propios deseos, pero en realidad esos deseos están impulsados por el pecado y detrás de ellos vamos. Y detrás de ellos también encontramos la destrucción. Por eso hoy me gustaría que podamos mirar cómo Pablo aquí en el capítulo 7, en los versículos 7 al 13, nos muestra cómo el pecado se aprovecha de la ley para llevarnos a la destrucción. ¿Está bien, no? Y esto es importante para que te des cuenta de algunas cosas que a veces las entendimos al revés, ¿sí? Nosotros entendimos que si hay una falta, si hay una transgresión, si hay una desobediencia, si hay un pecado, esa desobediencia o esa falta hay que atacarla con reglas que limiten al transgresor. ¿No es cierto? Cuando hay alguien que está haciendo las cosas mal hay que ponerle reglas. Pero justamente Pablo nos va a mostrar que las reglas, en vez de ayudar al transgresor a mejorar, lo ayudan a empeorar. ¿Cómo puede ser? Sí, van a ver que es así. Ahora, por supuesto, no porque las reglas sean malas. En este caso, Pablo va a hablar de la ley de Dios. Y nos va a aclarar que la ley no es el problema es el pecado, pero el pecado usa la ley para llevarnos a la destrucción. Así que antes de meternos en el tema, vamos a orar, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos y nos colocamos delante de ti. Tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestras vidas, el Dios que nos guía, que nos enseña, que nos conduce a través de su palabra. Te pido, Señor, que nos des claridad el día de hoy, para que podamos entender este mensaje, Señor, y poder aplicarlo a nuestra vida, para librarnos de la trampa que el pecado nos ha colocado delante. Que la conciencia del sacrificio de Cristo y la fe en ese sacrificio nos guíe a la libertad del Espíritu, y que gracias a esa libertad nosotros podamos presentarnos delante de ti para ofrecerte alabanza y adoración. Porque, Señor, todo lo que queremos es que tú seas glorificado. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén, hermanos. Bueno, hoy acá hay un bochinche, no afuera, así que si escuchás ruidos o algo de fondo, no te preocupes, sí, es parte, ¿no?, del día de grabación de hoy, ¿sí? Pero sí, lo que quiero es que te concentres en lo que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a ir a Romanos capítulo 7, como te decía, versículos 7 al 13, y vamos a leer allí juntos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero
venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, esto que nosotros leemos aquí es nada más y nada menos que la trampa que el pecado nos ha tendido delante. Y nosotros muchas veces hemos sido funcionales a esa trampa. La trampa de tratar de contrarrestar el pecado aplicándole leyes. Esto es como tirarle leña al fuego. ¿Vieron el dicho de no le tires leña al fuego? ¿Por qué? Porque en vez de apagarlo, lo vas a terminar haciendo crecer, lo vas a hacer más grande. Bueno, el pecado se hace más grande cuando yo le aplico ley. Porque hay una verdad que hoy tenemos que entender. Las leyes no eliminan el pecado, sino lo hacen resaltar. ¿No? Las reglas no controlan al pecador, sino lo llevan al punto de que él va a romperlas. Y cuando las rompa, porque ustedes saben que toda ley tiene como dos caras, ¿no? La ley es muy buena y es muy agradable y te bendice, para decirlo así, cuando vos la obedeces, pero también te maldice cuando la desobedeces. Y nosotros en Deuteronomio 28 encontramos, ¿no?, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y entonces uno quiere verse no dentro de las bendiciones, pero la verdad es que nosotros hemos desobedecido mucho. Y entonces una ley rota es una ley que te acusa y que te va a castigar. Entonces, aplicarle ley al pecador es dejarlo cada vez más expuesto al castigo. Y esto es lo que Pablo nos dice. Miren, vamos a revisarlo. Dice, primero, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Por qué dice esto? ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de que nosotros estamos libres de la ley? Habíamos hablado de que la ley era como un marido, ¿no? Y Pablo decía, nosotros ya hemos muerto a la ley y no estamos más bajo la ley. Por tanto, el pecado ya no nos puede dominar resaltando el mandamiento. Bueno, pero Pablo quiere aclarar, ¿por qué? Porque, a ver, él sabe que hay judíos oyéndole y los judíos van a decir, bueno, pero Pablo, vos siempre hablando en contra de la ley, en contra de aquello que para nosotros es esencial para la vida. Estás hablando de la historia de tu propio pueblo. Pablo, ponete de acuerdo. Al final de cuentas, la ley es mala. No nos dio la ley. No descendió Dios sobre el Sinaí y allí nos entregó su ley. ¿Cómo va a ser mala la ley? ¿Cómo vamos a estar en contra de la ley? Y entonces Pablo va a aclarar, no, muchachos, no es así. ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, por favor. El problema no es la ley es buena. Lo va a mencionar, ¿sí? Aquí en el 12, ¿no? Dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es bueno, es santo, justo y bueno. O sea, la ley es buena. El problema es que la ley te dice qué tenés que hacer, pero no te ayuda en ninguna manera a hacer lo que te dice que tenés que hacer. Y entonces, como no te ayuda, el pecado, que es más fuerte que vos, viene, te engaña y te deja expuesto a la condenación de la ley. La ley es buena, el malo sos vos, para decirlo así. ¿Está bien, no? La ley es buena. El problema es que cuando le aplico la ley a un malo como vos o como yo, la ley, en vez de bendecirnos,
nos termina llevando a la destrucción y a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y el que rompe la ley se hace transgresor de la ley y tiene que pagar. Entonces, ¿cómo resolvemos el pecado con la ley? No se puede. Fíjense. Ahora, Pablo va a decir que la ley no solo que me lleva a la muerte, sino que me da conocimiento del pecado. Por eso vamos a ir de a poco para no confundirnos, ¿sí? Primera cosa, Pablo dice, la ley en principio, en vez de alejarnos del pecado, nos ha acercado a él. ¿Por qué? Porque dice, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo que yo no conocí el pecado sino por la ley? ¿Es la ley la que me hizo conocer el pecado? Miren, lo va a explicar. Dice, porque yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Está bien, ¿no? Ahora, la ley cuando señala algo y dice esto está mal y vos te das cuenta de que algo que no sabías que estaba mal, ahora sabés que está mal codiciar. Entonces, vos que codiciabas antes, pero sin saber que estabas rompiendo una regla, ahora que sabés que eso está mal y que no tenés que romperlo, te ves impulsado a hacerlo mucho más que antes. Está bien, ¿no? Vos no sabías que eso estaba mal, simplemente vivías a tu manera. Pero cuando la ley te dice, por aquí no se puede pasar, vos empezás a conocer que pasar por allí, lo que siempre hiciste, ahora se transforma en algo prohibido. Y como algo prohibido, yo lo quiero tocar. Como algo que no se puede tener, yo lo quiero tener. Cuando la ley me dice, no tenés que codiciar, yo tengo más ganas de codiciar. Pero es la ley la que me mostró el pecado. Yo antes no sabía que eso era pecado. Cuando la ley apareció me dijo, esto es el pecado. Y a partir de que me lo puso delante, esto es como la propaganda, ¿vieron? Yo siempre le digo a Laura, mi esposa, ¿no?, que es un peligro que ella vea comerciales. Antes era en la tele, ahora está en el Instagram, ¿no? Uno ve todas las publicidades. Y claro, cuanto más cosas ves, más cosas querés. Cuanto mejor te publicitan el producto, más lo querés tener. Esto es como cuando ves las propagandas, ¿no?, de las hamburgueserías, ¿no? Y ahí aparece la hamburguesa que cae así. Cae primero el pancito, después la lechuguita, después el tomatito, después la hamburguesa, el queso, todo. Y vos decís, Señor, no puedo estar si no me como algo de eso. Está bien, ¿no? Eso te llama. Es una publicidad que te hace entender qué cosa necesitas. No porque la necesites, sino porque la publicidad te puso esa necesidad, ¿no? Y por tanto vas a salir corriendo a comprarlo porque así funcionan las cosas. Bueno, la ley hace algo parecido, ¿sí? No es igual, pero es parecido. Cuando te pone el pecado delante, te coloca, ¿no?, qué cosa no podés tener. Y vos, y de esto quiero que hablemos, y vos, como tenés un problema muy grande, y es que no aguantás no tener, ¿está bien? Como no te permitís no tener. Yo quiero tener todo lo que está delante, yo lo quiero para mí. Como vos pensás que mereces, como vos pensás que no es bueno que haya cosas que no sean para vos, o que no tengas, o que no pruebes, vas a ir por eso que la ley te dice que no tenés que tocar. Esto es como cuando, está bien, ¿no?, apareció la serpiente en el Edén y le dijo a Adán, así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. No, solamente no podemos comer de un árbol, ¿no? Esta conversación con la mujer. Y le dijo, no, pero ustedes pueden comer de ese árbol, ¿cómo no van a poder? Al contrario, ese árbol les va a dar algo que Dios mismo no les ha dado, que es el conocimiento del bien y el mal, y los va a transformar en personas como Dios. Y esto que ellos nunca miraron, porque estaba el árbol ahí, ¿no?,
siempre estuvo el árbol en el huerto. Incluso el Señor les había dicho, mirá, ojo con esto, esto no lo hagan. De pronto se volvió una necesidad para ellos. El árbol se volvió una necesidad y la serpiente remarcó el mandato. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la serpiente engañó a Eva? Haciendo resaltar el mandamiento. Así que Dios les dijo que no. Así que no podés. ¿Cómo no vas a poder? Esto que la serpiente le empezó a meter a Eva, después se nos quedó adentro. Y cada vez que nosotros encontramos delante una prohibición, aparece la serpiente, ¿no?, en el oído que te dice, ¿cómo no vas a poder? ¿Cómo esto no va a ser para vos? Y entonces vos lo querés, lo deseás, lo anhelás. Algo que antes no tenía importancia empieza a tener importancia. Por eso dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si Dios no hubiese colocado un mandamiento, probablemente Adán nunca hubiese roto un mandamiento. Está bien, ¿no? Más que probablemente, seguramente, ¿no? Si Dios no hubiese puesto un mandamiento, Adán no hubiese podido romper el mandamiento, por tanto, no hubiese obtenido la condenación por haber roto el mandamiento. Y a veces nosotros esperamos, ¿no?, que Dios haga esto con nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no hizo así? ¿Para qué puso una regla que podía romperse? Y terminó, ¿no?, poniéndonos delante la oportunidad de romperla y de recibir el castigo por haberla roto. Bueno, ese pensamiento es el pensamiento de la rebelión misma. Porque Dios no nos quiere hacer personas autómatas, sino personas que conscientemente lo elijan. Él no nos va a sobreproteger. Había un problema preexistente que tenía que ver con Satanás. Y había un rebelde, ¿no?, o unos rebeldes que Dios no iba a esconder. Y el hombre iba a tener que decidir si iba a seguirlo a Dios o no. Y el mandamiento tenía este objetivo, era impulsar al hombre a servir al Señor, a elegir al Señor. Cada vez que el hombre pasaba por delante de ese árbol y no lo tocaba, el hombre estaba eligiendo a Dios. Pero un día, cuando la serpiente resaltó la regla, ¿sí?, la resaltó, le dijo, ¿cómo no vas a tener esto? ¿Cómo es posible que Dios te niegue esto? El hombre accedió. Y sigue siendo así, ¿me entiendes? ¿Cuántas cosas, ¿no? Esto pasa con los chicos. Miren, yo siempre hablo de esto con mis hijas, ¿no? Una de ellas es dueña, no sé, de un juguete, de un lápiz, de un fibrón, ¿no? Vamos a poner el fibrón. Y lo tiene allí y no lo usa, ¿no? Le pertenece, pero no lo usa, no lo tiene en cuenta. Hasta que la otra hermana lo agarra. Y cuando la otra hermana lo agarra, ella lo quiere. Pero no dice, pero ¿por qué ahora lo querés? ¿Por qué ahora lo querés si estaba ahí y no lo usabas? Bueno, porque ahora, como la otra lo tiene, no lo puedo tener yo. Entonces, como no lo puedo tener yo, lo quiero. Este es, ¿no?, como el diseño que el pecado ha puesto delante nuestro, en el que caemos. El diseño de la trampa es este. Caemos en eso constantemente. Lo que no puedo tener es lo que quiero tener. Y no disfrutamos de lo que tenemos por buscar lo que no tenemos. Y si no nos salimos de este lío, hermanos, siempre vamos a estar delante del Señor cayendo y cayendo y cayendo. Porque el pecado siempre nos va a hacer mirar eso que no tenemos. Ahora, lo que sí tenemos es mucho más grande que lo que no tenemos, porque tenemos a Cristo. Así que miremos a Cristo, enamorémonos de Cristo y quitémosle los ojos al pecado.
Y dejemos de poner leyes pensando que las leyes son las que van a matar el pecado cuando en realidad lo van a hacer más grande. ¿Está bien? Sin la ley el pecado está muerto. Si no hay una ley que dice esto no lo puedes hacer, bueno, no hay transgresión posible. La transgresión aparece a partir de que ¿no? se para uno en la esquina y te dice por aquí usted no puede pasar. Y entonces te da unas ganas de pasar bárbaras. o no te ha pasado así. Está bien, ¿no? Como no puedo pasar, ahora quiero pasar. Pero la verdad es que nunca le presté atención a eso, pero ahora que me dijeron que no, ahora sí tengo ganas. Y Pablo dice en el versículo 9, y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está bien, ¿no? En realidad, no es que el pecado apareció gracias a la ley o que la ley produjo el pecado. No. El pecado estaba en mí. El pecado está en nosotros. El pecado está desde que nacimos. Está allí. Pero el pecado está como dormido mientras no hay un mandamiento que lo estimule. Porque recuerden que el pecado siempre va a ser estimulado por lo que no se puede, por las reglas. Cuando hay una regla, el pecado va a aparecer para romperla. Si no hay una regla, ¿qué va a hacer? ¿Está bien, no? Ahora, no es que el hombre es pecador a partir de las reglas que Dios le puso, sino que el hombre ya era pecador. Las reglas lo que hicieron es resaltar el pecado, es hacerlo visible. Y ojo, el hombre es condenado porque es pecador. Porque, y esto lo hablamos cuando hablamos de Adán, porque el hombre con Adán rompió una regla. ¿Sí? Cuando Adán la rompió, yo también la rompí y me hice pecador. Pero ahora yo empiezo a hacer mis propios pecados cuando aparecen las reglas que me afectan a mí. Cuando me dicen, mire, usted tiene que venir mañana, pero no puede llegar tarde. Imposible. Si llega tarde no lo vamos a dejar entrar. Y uno no sé por qué, pero dice, ¿cómo no me van a dejar entrar? Ahora van a ver, voy a llegar tarde y me van a dejar entrar igual, porque ¿quién se cree que es para decirme a mí que yo no puedo? No, yo puedo. Y entonces, por demostrar que nadie nos va a dominar, hacemos lo que no tenemos que hacer. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? ¿Vieron? Hay una vereda que te dicen no pasar, porque está recién puesta la baldosa. ¿Por dónde voy a pasar? Por ese lugar. Está bien, ¿no? No estacionar aquí. ¿Dónde estacionamos? Allí. No pintar la pared blanca. La pared blanca. Yo me acuerdo con los chicos. ¿Qué hacíamos con los chicos? Una pared recién pintada, iban y mojaban las zapatillas en el barro a pegarle las patadas de barro a la pared. Claro, ¿por qué? Porque no se puede. Y entonces, cuando vos haces lo que no se puede, vos te sentís un poco Dios. ¿Te das cuenta? Vivir bajo reglas es entender que hay alguien que está detrás de esas reglas. Y este es el problema esencial. El que está detrás de esas reglas es Dios. Y mi problema no es tanto con la regla, sino es con Dios, con el que pone la regla. Porque si yo obedezco, lo reconozco por encima de mí. Si yo le obedezco a este Dios, yo me estoy sometiendo a Dios. No hay manera de someterse a alguien sin obediencia. Cuando yo obedezco a Dios, me someto a Dios. Pero como yo no quiero someterme al Señor, el pecado me lleva a oponerme a las reglas y a ponerme yo mismo como mi propio Dios y quien dicta sus propias leyes. Esta es la rebelión del hombre. ¿Está bien, no? Porque, a ver, hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que yo sé lo que me conviene. No es verdad eso. No es verdad. Si nosotros eligiéramos solo por lo que nos conviene, obedeceríamos al Señor porque no hay nada más conveniente que hacerlo. Esto es como los niños.
Si los niños buscaran su conveniencia, de verdad, lo que les conviene de veras, obedecerían a los padres, porque los padres están buscando su bien, ¿no? El bien de los niños. Pero ellos no quieren lo que les conviene. Ellos lo que quieren es ser los que dicen que, aunque hagan cosas que no les convengan. ¿Está bien? El famoso ejemplo de no toques la hornalla porque te vas a quemar. ¿Y por qué no? Yo la puedo tocar. No, pero te vas a quemar, te va a doler. Sí, pero ¿por qué? Yo si quiero tocar, lo toco igual. Si yo quiero tocar, lo toco. Pero no te va a convenir, después vas a estar varios días con la llaga, ¿no? Con la ampollita. Y sí, pero bueno, es mi ampolla, voy y toco igual. Cuando mamá, ¿no? O papá se da vuelta, toco. Y después lloro, ¿no? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué desobedecí? ¿Cuánto me duele la mano? Ahora hay que poner la crema. En el mejor caso, ¿no? Si no, hay que ir al hospital. Pero hice lo que quería. No me convino hacer eso. ¿Está bien, no? Me dolió hacerlo. Pero la sensación de sentir que yo gobierno es más importante que lo que me conviene en realidad. Porque evidentemente, ¿no? Al ser humano no le convino desobedecer a Dios. Perdió el huerto del Edén, terminó trabajando en una tierra que se le oponía, terminó destruyendo sus relaciones familiares y nada bueno obtuvo de eso, pero sobre todo quedó lejos de Dios, perdido delante de Dios. Ahora, ¿es conveniente pecar? No, no es conveniente, pero es lo que queremos hacer porque nos hace sentir un poco Dios. Y esto es lo que la serpiente nos ofreció. Si comes de ese árbol vas a ser como Dios. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que vos querés. Ahora, por supuesto, ¿no? Nunca vas a ser como Él, porque como Él no hay nadie. Ni siquiera el mismo Satanás que cometió el mismo error de pensar que podía ser como Dios. Entonces, acá hay una trampa, evidentemente, y estamos cayendo en una trampa de la que debemos librarnos si entendemos cómo el pecado funciona. Por eso Dios, para resolver el pecado, no colocó ley, sino gracia. Gracia. El Señor nos ha regalado la salvación y la libertad del pecado. Porque sabe que la ley en realidad lo único que hace es hacer crecer el pecado, pero la gracia lo destruye. La cruz destruye el pecado. Allí el Señor condenó al pecado en la carne, dice la Escritura. Y nosotros hoy somos, ¿no?, libres por eso que Cristo nos ha regalado. Amén. Ahora fíjense, dice, cuando el pecado revivió, yo encontré que el mandamiento que era para vida, se supone, era para vida, ¿por qué? Porque si obedeces te doy el premio. A mí, dice, me resultó para muerte, porque desobedecí. Porque el pecado me llevó a desobedecer, porque el pecado me dominó y usó el poder del mandamiento contra mi propia vida. El poder de la ley lo usó en mi contra, porque la ley tiene poder para premiar, pero también para condenar. Está bien, ¿no? La Escritura dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si vos haces, ahí hay vida. Siempre hemos dicho, ¿no? ¿Se puede ser salvo obedeciendo la ley? Sí, se puede, entre comillas. ¿Por qué? Porque para ser salvo obedeciendo la ley, yo tengo que obedecer la ley totalmente, completamente, desde que nací hasta que muero, en mis actos y pensamientos. Y si yo hago esto, Dios va a cumplir. El problema es que yo vine con el pecado y cada vez que hay una regla la rompo. Entonces, es imposible. El ser humano no tiene oportunidad de obedecer la ley y por tanto no tiene oportunidad de encontrar salvación en ella. Porque el pecado se hace más grande cuando hay ley. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros, si queremos encontrar la salvación, tenemos que predicar a Cristo,
No tenemos que predicar reglas, hermanos. Nosotros le hemos puesto a la gente un montón de reglas. Si usted no hace esto, si usted no hace esto, si no hace esto, si no hace esto. Y somos justicieros de lo que la gente no hace. Y esto, en vez de llevarnos a la salvación, nos aleja de ella. Yo tengo que predicar a Cristo. Cristo es lo esencial. Cuidemos a las personas. Cuidemos a las personas. Porque hay otra cosa que pasa. Cuando hay más reglas, las personas se sienten más excluidas. ¿Por qué? Porque son conscientes de que no pueden cumplirlas. Y si esto lo hacemos como iglesia, solo los que van a quedar son aquellos que se mienten a sí mismos pensando que sí pueden cumplir lo que en realidad nadie puede cumplir. Ojo, nosotros tenemos que ser parte de una iglesia que predica la gracia. Ahora, no estoy diciendo que la ley es mala, porque Pablo dice aquí, el mandamiento es bueno, ¿no? Versículo 12 otra vez. De manera que la ley en verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema es lo que dice en el versículo 11, que el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado está utilizando lo bueno en mi contra. ¿Está bien, no? Entonces, si nosotros ponemos reglas, las reglas no son malas. El problema es que la gente no tiene la capacidad de obedecerlas y va a terminar defraudándonos. Esto te lo hemos dicho muchas veces. Cuanto más reglas pongas y le pongas a las personas que tenés alrededor, más defraudado te vas a sentir. Cuanto más estés esperando de las personas, más defraudado te vas a sentir. Y este es un error que cometemos todos nosotros cometemos este error. Yo lo cometo y vos lo cometés. Por eso tenemos que venir a la Escritura y dejar que la Escritura nos moldee, nos cambie, porque cometemos este error. El pecado mismo nos engaña para buscar esto. No, si hay alguien que está haciendo las cosas mal, hay que poner nuevas reglas. Y volver a decir qué cosa se puede y qué cosa no se puede. Y entonces allí generamos más transgresores. ¿Está bien, no? Porque puse más reglas. Y como la gente se siente impulsada a romper reglas, ¿qué va a haber? ¿Obedientes o desobedientes delante mío? Va a haber desobedientes. Va a haber desobedientes. Por tanto, para que la ley funcione, tiene que estar bajo la gracia. A ver, ¿qué quiero decir? Que solo a través de la gracia yo puedo cumplir la ley. Cuando yo encuentro la salvación como un regalo, y ya sé que el pecado no tiene la oportunidad de alejarme de la salvación que Dios me ha dado, porque Él me ha perdonado, porque Él me ha salvado, porque le he creído. Yo entonces ahora tengo la oportunidad de obedecer a Dios y de cumplir la ley, porque ya el pecado no puede llevarme a la condenación, porque la condenación es un regalo para mí, no la voy a ganar yo. Simplemente ahora voy a agradecer a mi Dios y voy a servir a mi Dios tratando de ser agradable a Él. Y a medida que pasa el tiempo, ¿no? La obra de Cristo va a ser mayor en mí para que cada día yo sea más maduro, más desarrollado, más obediente, más parecido a Cristo. ¿Te das cuenta? Dice de manera, ¿no?, que la ley es buena. Y termina Pablo diciendo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. La ley vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, el gran enemigo, hermanos, es el pecado, no la ley. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Qué trampa, ¿no? La muerte vino para mí por lo que es bueno. El pecado mismo incluso nos hace perseguir la ley. El pecado te hace perseguir la ley. Y cuanto más perseguís la ley, más grande se hace. Para mostrarse pecado, ¿no?, dice aquí el versículo 13, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es como que el pecado se alimentó de la ley
para crecer en mi vida, se alimentó de los mandamientos. Era pequeño, pero me llevó a perseguir la ley y la ley lo alimentó y se hizo un monstruo gigante que hoy yo no sé cómo matarlo. Porque le tiro, ¿no? Con mis herramientas. ¿Cuáles son? Las reglas, los mandamientos. Yo trato de seguir reglas y me pongo más reglas y más reglas y más reglas. Y trato, ¿no? de ponerme en una incomodidad muy grande para que el pecado se calme y lo único que hace es despertar un monstruo más grande. Y allí yo me siento frustrado y termino diciendo, como alguna vez te conté, que yo dije, llegué a esta conclusión, que es imposible vivir la vida cristiana, es imposible agradar a Dios, porque cuanto más querés agradar al Señor, más pecado encontrás en el camino. Más culpable te sentís. ¿Está bien, no? Ahora, nosotros, hermanos, y aclaro esto, no somos pobrecitos por no poder cumplir la ley, porque no poder cumplir la ley es nuestra responsabilidad, es nuestra elección. No es algo que nosotros tenemos como una debilidad innata, así nos hizo Dios. No es así. Nosotros elegimos esto. Nosotros lo elegimos, nosotros lo buscamos. O sea, no podemos porque no queremos, porque nos gusta ser como Dios, porque no estamos dispuestos a admitir la guía de un Dios que nos dice qué tenemos que hacer. Somos nosotros los que queremos decirle a Él lo que tiene que hacer. Por eso, hermanos, esto está metido entre nosotros más de lo que creemos. Cuando vas a la iglesia, y con esto termino, y le decís, pastor, óreme, yo creo en el Señor. Yo creo que la Biblia dice que Él me puede sanar, así que óreme. Y el pastor te ora y vos no te sanás. Y entonces, en principio, ¿no? Vos decís, bueno, tal vez una oración no es suficiente, hay que orar un poco más. Y entonces volvés al otro culto a decirle, pastor, ore por mí porque yo creo que me puedo sanar. Y el pastor vuelve a orar, ¿no? Y vuelve a orar con fe y Dios no te sana. Y acá es donde empezás a ponerte un poquito mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo no me va a sanar Dios? Dios me tiene que sanar porque yo creo. Y como yo creo, Dios me tiene que sanar. Tal vez el problema será que este pastor no tiene poder. Entonces voy a buscar a otro. Y Dios no me sana. Con el otro tampoco. Y con el otro tampoco. Porque en el fondo, ¿no? El que sana es el Señor, no el pastor. A eso me refiero. Pero nosotros queremos obligar a Dios a que me sane, a que nos sane, porque tenemos fe. Hermano, no uses tu fe para ponerte como el jefe de Dios. El que manda es el Señor. Y no importa cuánta fe tengas, si el Señor no quiere sanarte, no lo va a hacer. Porque esto es lo que le dijo un día a Pablo, ¿no? El apóstol dice, yo le pedí 3 veces al Señor que me quite este aguijón en la carne. Y Él me dijo, no, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, que seas débil a mí me ayuda a hacer más en tu vida. Así que no te voy a sanar. Y no podemos decir que el apóstol Pablo no tenía fe. Pero a veces nosotros queremos mandar al Señor. Bajo esta idea, ¿no? Ser nosotros los que gobiernan sobre nuestra propia vida. Y necesitamos salir de allí. El que gobierna es el Señor porque Él es Dios. Vengamos delante de Él. Reconozcamos que el estar bajo su cuidado es lo más maravilloso que nos puede pasar. Porque allí es donde va a aparecer lo que de verdad nos conviene. Porque lo que Él nos ha dado con Cristo es más valioso que cualquier cosa que no tengamos. Porque también en Cristo Jesús van a venir todas esas cosas. Y porque, hermanos, nosotros hemos sido beneficiarios del regalo de la gracia. No tenemos que ganarlo. Tenemos que recibirlo. Recibámoslo. Y también entendamos cómo relacionarnos con los demás. Quitemos reglas, porque cuantas más reglas haya, más defraudados nos vamos a sentir con las personas. Amén. Vengamos delante del Señor con confianza, porque Él nos recibe. Él nos recibe. Padre, gracias por este tiempo
por este tiempo de prédica de la palabra, por este tiempo de prédica del libro de Romanos, que es maravilloso. Señor, hoy queremos entender cómo relacionarnos contigo y cómo relacionarnos con los demás. El pecado nos ha convencido de que en las reglas, en las leyes estaba la respuesta. Y las reglas lo único que hicieron fue resaltar el pecado. Y tú las pusiste allí para que el pecado se muestre. Y al mostrarse nos haga entender que te necesitamos, que no podemos librarnos solos. Pero esta idea de ser independientes y ser nuestros propios gobernadores, los gobernadores de nuestras propias vidas, nos ha empujado a perseguir más reglas pensando que más reglas iban a ayudarnos, y fue todo lo contrario. Haznos entender hoy. Señor, mira cuántas familias se han destruido la vida tratando de imponerle a los demás reglas. Cuántas personas se han sentido defraudadas porque han esperado de los demás cosas que los demás no podían dar. Y se han quedado solas. Y allí en la soledad, Señor, están confundidas sin poder entender qué es lo que ha pasado. Señor, hoy haznos entender que así como tú hiciste, nosotros debemos hacer. Debemos amar como tú amaste. Debemos dar gracia como tú diste gracia. Debemos perdonar como tú nos has perdonado. Padre, porque allí es donde está la ganancia, allí está la victoria y allí está el crecimiento. En el nombre de Jesucristo te adoramos, amado Dios. Amén, amén, amén.